Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Un saludo muy cordial y cariñoso para cada uno de ustedes. Y también quiero dar la bienvenida, ya hemos mencionado a las visitas que tenemos en nuestro medio. Nos da gusto tenerles aquí, que se sientan felices de haber venido a adorar con nosotros, que puedan salir de aquí con la bendición del cielo. De igual manera, les damos una cordial bienvenida a aquellos que se nos unen a través de los medios de comunicación, a través de los distintos canales de la red de canales del Evangelio Eterno. Estamos transmitiendo en vivo desde la Iglesia Adventista del Evangelio Eterno en Pico Rivera, California. Aquellos que nos ven a través de los distintos canales satelitales o también a través de las redes sociales, de sus teléfonos, sus pantallas, donde quiera que estén, siéntanse como que estuvieran aquí con nosotros y que la bendición del Señor les acompañe donde quiera que ustedes estén. El día de hoy hemos de iniciar una corta serie de 3 temas. Los que recibieron su volante, es decir, los temas anunciados, pues podrán ver en ese volante por aquí, creo que yo lo tengo, aquí está, efectivamente. El temario general se llama La Iglesia Verdadera Profetizada. Hay muchas iglesias, denominaciones, cultos, sectas en el mundo hoy. Pero gracias al hecho de que Dios dejó en su palabra profetizada a su iglesia verdadera y nos da las características de esa iglesia verdadera, hoy la podemos identificar sin miedo a equivocarnos. Si usted le pregunta a cualquier persona de cualquier iglesia o denominación si ellos creen que están en la iglesia verdadera, les van a responder, claro que sí, mi iglesia es la verdadera. Si usted le pregunta a un católico, va a decir, por supuesto, la iglesia católica es la única iglesia verdadera. Si usted le pregunta a un mormón, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿cuál es la iglesia verdadera? Le van a responder, la única iglesia verdadera es la iglesia de Jesucristo. Y así sucesivamente. Es más, si usted toma a un testigo de Jehová, a un católico, a un mormón, a un adventista, a un pentecostal, y los ponen en un cuarto y les dicen, a ver, pónganse de acuerdo sobre un punto, cualquiera. Se van a dar cuenta que aunque todos dicen ser cristianos, aunque todos dicen basarse en el mismo libro, la palabra de Dios, y todos dicen creer en el mismo Dios y en el mismo Señor Jesucristo, no se van a poner de acuerdo, ni van a poder ponerse de acuerdo, porque cada uno enseña
una doctrina distinta. ¿Por qué? Si Cristo fundó una sola iglesia, entonces hay tantas iglesias, tantos credos, tantas denominaciones hoy en día. Hay personas que dicen, bueno, no importa realmente a cuál iglesia vayamos, porque todas nos enseñan a amar a Dios, a respetar nuestro prójimo. Todas son buenas. O como dice el refrán, todos los caminos conducen a Roma. El refrán no tiene que ver con Roma como la Iglesia Católica Romana, sino durante la época del Imperio Romano, que abarcaba 180 naciones del mundo, eran provincias del Imperio Romano. Los romanos construyeron caminos por todas partes, pero no importa cuál camino usted agarrara, siempre iba a terminar en Roma, la capital. Y así creen algunos sobre las iglesias. No importa cuál iglesia usted vaya, al fin y al cabo todas nos van a llevar a Dios. Pero nos vamos a sorprender que la realidad es bastante diferente a esta y que no todas las iglesias son buenas. Se dice, pero ¿cómo puede ser? Si todas enseñan a amar a Dios. El mismo Señor Jesucristo, al cual todos los cristianos decimos honrar, Él es quien estableció su iglesia en esta tierra, pero Él nos advierte de esta manera. Busquen por favor los que tengan sus Biblias en San Mateo en el capítulo 7. Mateo capítulo 7. Dice el versículo 21. Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, este pasaje, palabras del Señor Jesús, es muy sorprendente y abarca mucho. Hay mucha gente que le va a llamar al Señor Jesucristo, Señor, Señor, Él es mi Señor. Pero no todos los que le llaman Señor van a entrar al reino de los cielos, palabras de Cristo. Y luego lo más sorprendente es que Él dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahora, estas personas van a estar tan convencidas que lo que ellos hacían lo estaban haciendo a través del Señor Jesucristo, que en el día de su venida le van a reclamar, pero Señor, Señor, predicamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre. Pero la respuesta de Cristo es sorprendente y sacude.
entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto sí sorprende. Y sorprende porque las mismas personas que le reclaman al Señor Jesús están autoengañadas. Porque ellos creen que lo que hicieron estaba bien, porque lo hacían en el nombre del Señor. Pero Él les dice, nunca jamás os conocí. Y todavía les dice, hacedores de maldad. Es bien sorprendente lo que estamos leyendo. Quiere decir que va a haber gente que va a hacer milagros en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Y la gente en general, si ven un milagro, dicen, tiene que ser de Dios. Porque ¿quién más puede hacer milagros sino Dios? Y le pedimos al Señor. Y Él hizo el milagro. Tiene que ser verdadero. Pero estas personas van a hacer milagro en el nombre de Cristo. Y Él les va a decir, apártense de mí. Nunca jamás os conocí. Es decir, no es que sí, antes hacían milagros en mi nombre, pero después ustedes se apartaron y ahora están haciendo lo malo. No, no. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y lo más triste es que estas personas no van a entrar al reino de los cielos, ni aquellos a quienes engañaron, a quienes les predicaron, a quienes les hicieron milagros, a quienes les echaron fuera demonios. No lo hicieron por el poder de Cristo. ¿Ustedes creen que el diablo tiene poder para hacer milagros? ¿Tiene? Ya lo creo que tiene poder para hacer milagros. Dice en el libro de Apocalipsis que hasta va a hacer descender fuego del cielo a la tierra y engaña a los moradores de la tierra con los milagros que se le ha permitido hacer. Satanás, el ángel caído, falsifica todo lo que Dios hace. Todo. ¿Se acuerdan cuando Moisés fue a Faraón? Y Dios le había dicho, si no te cree, echa tu vara al suelo y se va a transformar en culebra. Y Moisés tiró la serpiente, tiró la vara al suelo y la vara se hizo serpiente. Pero resulta que los brujos de Egipto, los hechiceros, también tiraron sus varas y también se hicieron culebras. Tú me dices, pero la culebra de Moisés se comió a las demás. Ajá. Pero el hecho es de que también pudieron transformarlas en serpientes. Qué confusión, ¿verdad? Por eso no nos podemos abocar a los milagros como prueba de que sea de Dios. Porque hay milagros verdaderos y hay milagros falsos. Miren qué interesante este pasaje. Ahora regresamos allí a Mateo. Pero si vamos por un momentito a la epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2. Dice en el versículo 9, inicuo quiere decir el que hace lo malo. Lo mismo que dijo Jesús, apártense de mí, obradores de maldad. Inicuo, cuya aparición, cuyo advenimiento
es por obra de Satanás, con gran poder y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Otra vez, engañados por falsos milagros, por un gran poder desplegado, pero que no viene de Dios, sino que es por obra ¿de quién? De Satanás. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Cuidado, no porque estemos en una iglesia, quiere decir que ya tenemos el ticket comprado para el reino de los cielos. Es más, les puedo demostrar por la palabra de Dios que ninguna iglesia salva. Y usted dice, ¿cómo así? Ninguna iglesia te puede salvar. Ni aún la iglesia verdadera. ¿Se sorprenden por eso? La iglesia cristiana, o así llamada cristiana, la más grande, la más populosa, la más extendida en el mundo, la iglesia universal, dice que fuera de la Santa Madre Iglesia no hay salvación. Es decir, que la única manera de salvarse es a través de la Santa Madre Iglesia, y se le agrega allí, y yo no lo digo por atacar, sino porque así dice la doctrina, fuera de la Santa Madre Iglesia católica, apostólica y romana, no hay salvación. Pero yo les digo a ustedes lo contrario. Que ninguna iglesia te puede salvar. Vamos a leerlo en la palabra de Dios. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, el apóstol Pedro, que aún los católicos romanos lo consideran la piedra fundamental de la iglesia. Dicen que Jesús edificó su iglesia sobre Pedro. Dice en Hechos capítulo 4, recuerden, la enseñanza católica romana dice que Pedro es la piedra, que de ahí viene el nombre Pedro o Petros, de piedra, y que esa es la piedra sobre la cual Cristo edificó la iglesia. Pero miren lo que dice Pedro, versículo 11. Es Jesús la piedra, reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay salvación fuera del nombre de Cristo Jesús. Él es el único que salva. Jesús mismo lo expresó. Eso lo dice el apóstol Pedro. Jesús es la piedra que la gente desecha, pero Él es la piedra angular, la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Pero miren las palabras del Señor Jesús. En San Juan capítulo 14, dice en el versículo 6, Juan 14, 6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por ¿quién?
por mí. El único camino a Dios, el único camino a la salvación es Cristo. Entonces, eso es importante que lo entendamos. No todas las iglesias llevan a la salvación. Ni ninguna iglesia te puede ofrecer la salvación como algo que ellos dan. Te pueden hablar de Cristo, y si tú aceptas a Cristo, serás salvo por Él, pero no por la iglesia. Interesante, ¿verdad? Volviendo ahora a Mateo, allá donde estábamos hace un momento, donde leímos que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Un poquito antes de eso, Jesús dice en el versículo 15, Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Falsos profetas. Por algo acabamos de leer que dice, por eso Jesús les dice, apartaos de mí, obradores de maldad, porque ellos van a decir, Señor, en tu nombre profetizamos. En tu nombre profetizamos. Es decir, van a profetizar en el nombre de Jesús. Pero no es Jesús el que está hablando a través de ellos. ¡Qué tremendo! Entonces, falsos profetas, ¿estás quizás siguiendo un falso profeta? ¿Y cómo sabemos? Por sus frutos los conoceréis, dice Jesús. Algunos dicen, bueno, pues la iglesia verdadera tiene que ser la iglesia más grande, la mayoría tiene que estar en lo correcto. Pero no siempre la mayoría está en lo correcto. En la época de Noé, Noé predicaba que venía la destrucción del mundo. La gente no le creía. Pero a la hora de la hora, solo 8 se salvaron y el resto del mundo se perdió. Fue destruido por el diluvio. Él estaba en la minoría, obviamente. Solo 8 se salvaron de millones de personas que había en el mundo. En la época de Elías, los que seguían a los falsos profetas eran 400 profetas de Baal y 450 profetas de Acera. Y el pueblo entero los seguía. Y solo había un profeta del Dios verdadero. Y lo querían matar a él. Y ahora vamos a ir a ese texto, porque ahí vamos a leer una descripción muy interesante de lo que es, o un título que le da el Señor a la iglesia verdadera. En el libro de Romanos. Es decir, este pasaje nos va a introducir al tema de hoy. Romanos, en el capítulo 11, dice en el versículo 2, ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿No sabéis lo que dice la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? ¿Quién lo dice esto? Elías.
¿No sabéis lo que dice Elías? Lo que dice de Elías, la Escritura. ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado como profeta de Jehová, y procuran matarme a mí? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Y ahora es Dios el que habla. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, el falso dios Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y aquí aparece esta palabrita tan interesante. Ha quedado un remanente escogido por gracia. Aquí se le llama a los que quedan leales a Dios, así como los que quedaron leales a Dios en la época de Elías, cuando todo el pueblo había apostatado. Dios le dice a Elías: no todos están adorando un Dios falso, no todos le creen a los falsos profetas. Hay 7,000 que se han mantenido leales a mí. 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Y nosotros podemos decir, bueno, 7,000 es bien poquito. Y si es poquito, cuando la nación de Israel, el pueblo escogido de Dios, a quien Dios le había dado sus 10 mandamientos, que habían visto sus milagros y su poder sacándolos de Egipto, y ahora habían apostatado tras dioses falsos y estaban adorando a Baal, que estaba representado por un toro, un becerro de oro. Y ahí se adoraban a una imagen y a la esposa de Baal, que se llamaba Asera, que era la diosa de la fertilidad, del amor y del sexo. Y adoraban a esos dioses falsos. Pero Dios le dice a Elías: no estás solo. Tú dices que te has quedado solo, y es cierto que andan buscándote para matarte. Pero hay 7,000 que se han mantenido fieles. Y ahora el versículo que sigue, ¿verdad? El versículo 5 que está allí en la pantalla dice: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Qué quiere decir la palabra remanente? Muy bien, hermana. La palabra remanente quiere decir lo que queda, lo que se salva. Déjenme buscar esta palabrita aquí porque la busqué en el diccionario bíblico en hebreo, en que el idioma en que se escribió el Antiguo Testamento, y también en el griego. El libro a los Romanos está en el Nuevo Testamento y se escribió en el idioma griego. En hebreo, la palabra remanente se dice she'erit, she'erit, y literalmente quiere decir el resto, lo último que queda, el residuo, lo que es dejado con vida, lo que se salva. She'erit, lo que queda con vida, lo que resta,
el resto. Otra palabra que se traduce she'erit es el residuo, y por supuesto con la palabra remanente. Ahora en el Antiguo Testamento, esta palabra aparece más de 100 veces. Más de 100 veces. She'erit. En el Nuevo Testamento, la palabra es loipos, lo que queda, el resto, el remanente, lo que es dejado, lo que se salva, o los otros se traduce también, los otros. Y aparece 55 veces en el Nuevo Testamento. Aquí justamente usa esa palabra en Romanos 11:5, pero está tomada del Antiguo Testamento, porque está hablando de Elías. Me he reservado, dice Dios, 7,000 que no han doblado su rodilla delante de Baal. Este concepto del remanente, lo que queda, lo busqué en muchos de los pasajes, no pude leer los 100 pasajes en preparación para este tema, pero leí muchísimos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Tengo aquí anotados, no los vamos a leer en esta noche, pero tengo aquí delante mío anotados más de 30 pasajes de los 100 y pico que hay, y todos traen un concepto bastante interesante. Los que tienen interés en anotarlos, les doy algunos versículos. Por ejemplo, en Segunda de Reyes 19:4 o en Segunda de Crónicas 36 dice, el remanente que aún queda, y usa la palabra remanente, el remanente que aún queda, o en Crónicas dice, el remanente que ha quedado. ¿Entendemos nosotros la palabra remanente en español? En inglés se usa remnant, remanente. Si usted compra una tela, en los lugares donde venden telas, las traen en rollos. Y usted la mide o deja que el tendero la mida y luego la corta. Pero también hay una mesa en las tiendas que venden puro material, pura tela, una mesa de cuando ya queda poquito en el rollo y le llaman el remanente. Así le llaman, el remanente, lo que sobra, lo que queda. Y va usted en la mesa y ahí busca, y hay montones de trozos, es decir, lo que queda del rollo grande, el remanente. De ahí viene la palabra. Por ejemplo, en Segunda de Reyes 19:31 dice, un remanente se salvará. Aunque todos sean destruidos, un remanente se salvará. Y luego en Jeremías 37:7 dice, el remanente que se salvará. Abdías 1:17, lo mismo. Se salvó el remanente, lo que quedó. Romanos 9:27, ahora en el Nuevo Testamento. Tan solo el remanente será salvo. Ahora, este concepto es bien interesante, porque los únicos que se salvan, remanente, los que quedan, el resto, los últimos que quedan. ¿Qué tiene que ver esto con esto de las iglesias y la iglesia verdadera? Tenemos que entender esto. Dios establece su pueblo escogido, su iglesia, pero estos se apartan. La palabra que se usa en la Biblia es apostatan. Un apóstata es el que se aparta de la fe, reniega de la fe.
Y el remanente es el que no se aparta, es decir, el que queda leal a Dios. Quiere decir que este concepto del remanente es muy importante porque siempre la iglesia verdadera, el verdadero pueblo de Dios, es el remanente. Los que quedan leales a Dios en medio de la apostasía, en medio de haberse apartado como en el pueblo de Israel. En lugar de mantenerse leal el pueblo a Dios, resulta que se transforma en apóstata adorando a dioses falsos. Y aquí tengo una cantidad de pasajes más. Nomás les voy a leer la frase que usa. Les puedo dar los textos, lo tengo aquí delante mío. Pero, por ejemplo, dice, el remanente, los que quedaron después de la cautividad. Es decir, fueron llevados cautivos y los que regresaron son el remanente. Unos pocos de residuo. Isaías 1:9. Isaías 10. El remanente que volverá del cautiverio. Isaías 49:6. El remanente que será restaurado. Y aquí en el libro de Zacarías aparece un concepto muy interesante sobre remanente. Normalmente remanente quiere decir lo que queda, lo que se salva. Si viene una destrucción, si viene una guerra, el remanente es lo que queda con vida, lo que se salva. Hablando ahora físicamente de un remanente que queda. Pero aquí en Zacarías usa un concepto de remanente muy interesante. Dice así, Zacarías 8:12 y 9:7. Habrá simiente, quedará remanente como semilla. Ahora les explico por qué este concepto es interesante. Cuando usted siembra el campo, siembra la semilla para cosechar, usted recoge toda la cosecha. La puede vender o la puede consumir, pero tiene que dejar un poquito para poder volver a sembrar. A ese poco que queda, que no se lo come ni lo vende, porque si no, se acabó. Claro, hoy en día podemos ir y comprar la semilla, pero en la antigüedad, pues se sembraba el campo, se recogía la cosecha, pero se guardaba algo de simiente, algo de semilla para comenzar de nuevo la siembra. ¿Entendimos ese concepto? ¿Ok? Entonces, dice aquí, por ejemplo, en Isaías 37, el remanente echará raíz y dará fruto, dará simiente, y habrá simiente para volver a plantar. Este es el concepto del remanente. Y ahora les voy a dar algunos ejemplos para que lo entendamos. En la Biblia se da una cantidad de ejemplos del remanente. El mundo antediluviano fue avisado de que venía la destrucción. Por 120 años Noé profetizó, viene el fin del mundo. Dios va a destruir por la iniquidad de este mundo. La gente no quiso creer. Y la Biblia dice, el Señor Jesús dice, vino el diluvio y los destruyó a todos. Pero quedó un remanente. ¿Y cuál fue el remanente que quedó de la destrucción del diluvio? Noé, su esposa
y los 3 hijos de Noé y las 3 esposas de ellos. 4 parejas, 8 personas. Y con ese remanente fiel que se mantuvieron leales a Dios, Dios comienza de nuevo. Todos nosotros sabemos que descendemos de Adán y Eva, pero realmente todos descendemos de Noé también. Todos los seres humanos que viven sobre este planeta hoy en día tienen genes de un antepasado común. Noé y su esposa. Y es interesante porque acaban de hacer un descubrimiento en Groenlandia. En Groenlandia, allá donde Trump quiere conseguir ese pedazo de tierra helado. Eso es como el Polo Norte, ¿ok? Pero como el calentamiento global ha hecho que se derrita mucho, han encontrado restos, huesos de personas que quedaron por miles de años bajo el hielo y están bien conservados, algunos hasta con piel. Muy interesante. Pero esta semana, lo vi en las noticias esta semana, en el sur de Egipto, en Karnak, estaban excavando unas tumbas antiquísimas que nunca se habían excavado antes. Hasta tengo la foto en mi teléfono. Encontraron 2 esqueletos de personas de 9 metros de alto. Nomás imagínense, la gente que está excavando se miran así de chiquitito y los esqueletos se miran así en la foto. Chiquititas las personas que están excavando. Y dicen que esos ya les hicieron la prueba del ADN. Son personas que tienen ADN nuestro. O sea, nosotros tenemos parte del ADN de ellos. Y les pusieron fecha alrededor de 4,000 años antes de Cristo. El diluvio. Ahí fue. Esta gente eran antidiluvianos y eran bien altos. Todos descendemos de Adán y Eva, pero la generación descendiente de Adán y Eva casi en su mayoría fue borrada de la faz de la tierra por el diluvio, pero quedó un remanente, y el remanente fue Noé y su familia. Y todos los seres humanos en este planeta traemos el ADN de Noé y de su esposa. Nos guste o no, descendemos de allí. ¿Por qué? Porque Dios comenzó borrón y cuenta nueva después del diluvio. Y se dejó un remanente fiel. La historia sigue. Después del diluvio se comienza a repoblar con la semilla que Dios guardó. Porque Él destruyó el mundo entero, pero guardó un poquito de semilla para volver a poblar el mundo, Noé y su familia. Pero con el tiempo, los descendientes de Noé también se corrompieron y dejaron al Dios verdadero. Y Dios se reservó un remanente que le fuera fiel. Vean aquí el concepto del remanente. ¿Y saben quién fue el que se mantuvo fiel en medio de la infidelidad? Miren, les voy a decir. Un bisnieto de Noé se llamó Nimrod. Y Nimrod es el constructor de la Torre de Babel. Y querían hacer una torre cuya cúspide llegara hasta el cielo para él poner su trono y gobernar desde allá como si fuera Dios. Estableció la religión
pagana, la religión contraria al Dios verdadero. Y prácticamente el mundo entero siguió a Nimrod. Dios tuvo que confundirles las lenguas para que no se entendieran. Porque todos se habían propuesto, querían hacerse un nombre, hacerse fama y hacerse poderosos. Y así le llama la Biblia a Nimrod, el primer poderoso. Eso lo pueden leer en el libro de Génesis, en el capítulo 10, donde están los descendientes de Noé. No vamos a leer todo el capítulo, pero ahí vienen todas las genealogías de Noé. Dice en el versículo 1, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Tuvo 3 hijos varones. Y luego comienza a describirlos, pero de uno de ellos, los hijos de Cam, el segundo hijo de Noé, versículo 6, los hijos de Cam fueron Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y Cus, versículo 8, engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Fue el fundador de Babilonia y fue el fundador del imperio asirio. Se corrompió delante de Dios. Comenzaron a adorar los ídolos, las imágenes, y a poner a los hombres por encima de Dios. No voy a contar toda esa historia porque es la historia de la apostasía, pero Dios se reservó un remanente fiel. Escuchen qué interesante. En el capítulo 10 están los descendientes de Noé, y entre ellos está Nimrod. En el capítulo 11 está la historia de la Torre de Babel, como los hombres quisieron hacerse una torre para llegar hasta el cielo, y Dios les tuvo que confundir las lenguas. Pero en el capítulo 12 está el llamamiento de Abraham. Y ahora escuchen lo que dice sobre Abraham el libro Patriarcas y Profetas, en la página 117. Dice así: Abraham se había criado en un ambiente de superstición y paganismo. ¿Dónde vivía Abraham? ¿Se acuerdan? ¿De dónde lo llamó Dios a salir? De Ur de los caldeos. ¿Y quiénes eran los caldeos? Los babilonios. Abraham venía del centro de la adoración a los dioses falsos, a los ídolos. Abraham se había criado en un ambiente de superstición y paganismo. Aún la familia de su padre, en la cual se había conservado el conocimiento de Dios, ya estaba cediendo a las seductoras influencias que los rodeaban y servían a dioses extraños. Eso lo pueden leer ustedes en Josué, en el capítulo 24. Josué. Después de Deuteronomio viene Josué. Dice en el capítulo 24 y en el versículo 2. Josué es el que tomó el lugar de Moisés cuando él murió e introdujo al pueblo a la tierra prometida. Pero dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. Abraham y Nacor eran hermanos. Taré, padre de Abraham y Nacor, y servían a dioses extraños.
Ya el paganismo en Babilonia, porque Ur de los caldeos era la segunda ciudad más importante después de la capital. Babilonia era la capital, donde construyeron la Torre de Babel. Los seguidores de Nimrod, la religión falsa, el paganismo. Abraham vivía en Ur, era el centro de la adoración a la diosa luna, Ishtar. Y en Babilonia, que era la capital, adoraban como dios principal al dios Marduk, el dios Sol, y su esposa era la diosa Luna. Abraham venía de una ciudad pagana, totalmente idólatra. Su padre ya había cedido y su hermano ya estaban adorando a dioses extraños, según dice la Biblia. Pero sigue diciendo esta cita: ya la familia de Abraham, del padre de Abraham, Taré, donde se había conservado el conocimiento del Dios verdadero y por tanto de la religión verdadera, estaban cediendo a las seductoras influencias que los rodeaban y servían a dioses extraños en vez de servir a Jehová. Pero la verdadera fe no había de extinguirse. Dios ha conservado siempre un remanente fiel que le sirva. ¿Qué ha hecho Dios? Siempre se reserva, conserva, guarda un remanente fiel, lo que queda fiel a Dios. Y aquí sigue mencionando Adán, Set, Enoc, Matusalén, Noé, Sem. En la línea ininterrumpida transmitieron de generación en generación las preciosas revelaciones de la voluntad de Dios. El hijo de Taré, Abraham, se convirtió en el heredero de este santo cometido. Por doquiera que le invitaba la idolatría, se mantenía apartado. Era tentado a la religión falsa, pero era en vano. Fiel entre los fieles, incorrupto en medio de la prevaleciente apostasía, se mantuvo firme en la adoración del único Dios verdadero. Dios siempre se reserva un remanente fiel que le sirva. Y les puedo seguir dando ejemplos. A lo largo de toda la historia, el verdadero pueblo de Dios ha sido el remanente que queda fiel. No nomás porque se llamen el pueblo escogido. Miren, el pueblo escogido fue el que dijo: crucifíquenle al Hijo de Dios. Y eran los judíos, el pueblo escogido. ¿Eran fieles? Obviamente no. Si hablamos de la iglesia verdadera, y por cierto, mañana por la tarde, nuestro último tema va a estar muy interesante, porque vamos a ver qué realmente constituye la iglesia verdadera. Y vamos a ver que no lleva un nombre para decir esta es la iglesia verdadera. ¿Saben lo que dice la mensajera del Señor? Que cuando se fue a escoger el nombre para la iglesia adventista, muchos propusieron el nombre la iglesia de Dios, porque ¿qué más? Somos la iglesia de Dios, el pueblo escogido.
Otro propuso el nombre la Iglesia de Cristo. Otro propuso el nombre la Iglesia de Jesucristo. Otro propuso el nombre la Iglesia del Dios verdadero. Bueno, me estoy adelantando al tema de mañana. Pero la mensajera del Señor, por revelación de Dios, dijo que todos esos nombres el diablo los utilizaba para confundir a la gente, para hacerles creer, esta es la verdadera, esta es la iglesia de Dios, esta es la iglesia de Jesucristo, esta es la iglesia de los fieles, este es el pueblo escogido. Todos esos nombres los usa Satanás para confundir. Y finalmente, bueno, mañana les digo cómo terminó la historia, ¿ok? ¿Por qué se le puso Iglesia Adventista del Séptimo Día? Recuerden, el nombre no te salva. La iglesia no te salva. ¿Quién te salva es quién? Cristo es el único que te salva. Pero si tú vas a seguir las enseñanzas de Cristo, vas a tener ciertas características. Y el tema de mañana por la mañana son las características de la verdadera iglesia. Ahora, lo que estamos viendo en esta noche es que Dios siempre se reserva un remanente. Lo que queda fiel a Dios. Porque la apostasía comenzó en el cielo. ¿O no? ¿No comenzó en el cielo la apostasía? Imagínense, en el cielo vino la rebelión, en el cielo vino la apostasía y se reveló un ángel que estaba muy cerca de Dios y arrastró a una tercera parte de los ángeles del cielo. 1 de cada 3 ángeles apostataron. ¡Qué rebelión tan grande! ¡Qué apostasía tan tremenda! Imagínense, hermanos. La apostasía siempre se ha manifestado en este mundo desde que entró el pecado y Satanás hizo caer a nuestros primeros padres. Y ahora les voy a decir algo que los va a sorprender. La primera iglesia que se levantó en esta tierra tenía solo 2 miembros, Adán y Eva. Todavía no habían nacido sus hijos. Y la primera iglesia que Dios estableció en esta tierra apostató por completo. Los 2 cayeron en la apostasía. Pero fue donde Dios reveló el plan de salvación. Y esta parte es sumamente interesante. Y quiero tomar un minutito para que ustedes vean esto. Vamos al libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis. Y vamos a ver una expresión muy interesante que tiene que ver con los que se mantienen fieles, con el verdadero pueblo de Dios. Bueno, Adán y Eva tuvieron al principio 2 hijos, Caín y Abel. Y de ahí salen las 2 simientes. El trigo y la cizaña. Los fieles y los infieles. Las ovejas y los cabritos de los 2 hijos de Adán y Eva. Ahora vean qué interesante. De Caín salen los infieles. Abel, que era fiel a Dios, lo mató Caín. Le quitó la vida. ¿Y por qué lo mató? Miren lo que dice la Biblia, ¿por qué Caín mató a Abel? Dice en 1 de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 12. No como Caín,
que era del maligno. ¿De quién era Caín? Del diablo. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? ¿Por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Sí, como Abel hacía lo recto delante de Dios y él hacía lo malo, lo quiso borrar de la faz de la tierra y lo mató. Le quitó la vida. Esa es una característica de la iglesia verdadera. Y escúchenlo bien ahora. Una característica del remanente es que es perseguido. Vamos a leer un versículo que mañana los vamos a estudiar, pero el versículo que habla del remanente en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17. Apocalipsis 12, 17. Y dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es el dragón? Léanlo, está en el versículo 9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Cuántos están engañados por el diablo? El mundo entero. Entonces, cuidado con decir, la iglesia verdadera es la más grande. Porque Dios tiene una iglesia, pero el diablo tiene una más grande que la de Dios. Bueno, aquí en la tierra. Porque en el universo, la iglesia de Dios es grandísima. A ver, estoy manejando algunos conceptos muy, pero muy interesantes. Ustedes saben que la familia de Dios, como se le llama a la iglesia, no es solamente la de esta tierra. En esta tierra somos minoría. Pero cuando nos unimos con la familia del cielo, somos mayoría. No me pierdan ahí Apocalipsis, que ahora regresamos. Pero fíjense qué interesante este versículo. En el libro de Efesios, capítulo 3, dice en el versículo 14 y 15. Por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. De Cristo toma el nombre toda la familia de los cielos y de la tierra. La iglesia del Señor tiene la mayor parte de la membresía en el cielo. Los ángeles leales, por cada 3 ángeles, 1 se rebeló, pero 2 quedaron leales. Así que hay 2 ángeles fieles por cada ángel que fue expulsado del cielo. Pero también la familia del Señor está compuesta por los habitantes de otros mundos que nunca pecaron. Es infinita la familia de Dios. Pero en esta tierra somos minoría. Ahora volvamos al pasaje de Apocalipsis 12. Porque remanente es lo que queda. Dice, entonces el dragón, versículo 17, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Aquí la palabrita que se usa es el resto y es una de las traducciones de la palabra remanente, resto. En otras Biblias lo traducen contra el remanente. El dragón se llenó de ira contra la mujer.
La mujer es la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto, el remanente de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dos características del remanente, mañana las vamos a ver. Ahora, el remanente es perseguido, el diablo lo persigue. Y mañana vamos a ver. Desde el comienzo el pueblo de Dios ha sido perseguido. Los fieles. ¿Y por qué nos persiguen? Porque nuestras obras son buenas. Y las del diablo son malas. Ustedes saben que el diablo tiene su iglesia, ¿verdad? Y no me refiero ahora a la iglesia de Satanás, la que está aquí en San Francisco. Mis nietos regresaron esta semana de España. Y allá en España los llevaron a ver un monumento que dice que es el único monumento en el mundo entero, una puerta como un arco de triunfo en Madrid, dedicado al ángel caído, a Satanás. Y ahí tiene su monumento, el ángel caído, en España. Pero fíjense que me mostraron la foto, mi nieto le tomó la foto. Dice, abuelo, para que vea que hay un monumento al diablo. Bueno, el diablo tiene su iglesia. ¿Y saben cómo se llama la iglesia del diablo? Es mayoría, ¿eh? Todos los infieles a Dios son parte de la iglesia de Satanás. Ahí mismo en el libro de Apocalipsis pueden leer sobre la iglesia del diablo. Y miren lo que dice. Apocalipsis, capítulo 3. Dice en el versículo 9, Apocalipsis 3:9. He aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. El diablo tiene una iglesia y se llama la sinagoga de Satanás. La primera iglesia se fundó en el Edén y el diablo los venció a los dos. Pero Dios ofreció el plan de redención y Adán y Eva aceptaron el plan de redención. Yo les podría hablar de cómo se funda la primera iglesia y cuáles son sus enseñanzas, pero no voy a tomar tiempo ahora. Solamente les digo que en los primeros dos hijos de Adán y Eva se manifiestan las dos simientes, la simiente del diablo y la simiente leal a Dios. ¿Qué le dijo Dios a la serpiente? Génesis 3:15. ¿Qué le dijo? Pondré enemistad entre ti y entre la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella, de la mujer. Guerra, enemistad entre las dos simientes, las dos descendencias, la descendencia de la mujer, de donde viene el Mesías, y la descendencia de la serpiente, de donde viene el anticristo. Interesante. Entonces, en los dos hijos de Adán y Eva se manifiestan los dos. Pero como Abel murió, Dios le dio a Adán y a Eva otro hijo. Léanlo. Génesis, capítulo 4. Dice el versículo 25. Conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Set. Y aquí en mi Biblia, al lado del nombre Set,
hay un numerito 3. Y al pie de la página dice, el nombre Set significa sustitución. Y ahora vuelvo al versículo 25. Le dio a luz a un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, Eva, me ha sustituido otro lugar de Abel, a quien mató Caín. Set quiere decir sustituto, porque Dios le sustituyó a otro hijo a quien había matado Caín. Es decir, Set vino a tomar el lugar vacío que dejó Abel. Pero no solamente en persona lo sustituye, viene a tomar su lugar en la fe, en la obediencia, en la lealtad a Dios. Porque Abel ofreció la ofrenda que Dios pidió, pero Caín ofreció la que él se le vino en gana, en desobediencia y rebeldía contra lo que Dios les había enseñado. Y ahora Set tomó el lugar de Abel en fidelidad. Y miren lo que sigue diciendo el versículo 26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Desde la época de Set y su hijo Enos, y por ahí viene la simiente, la descendencia, los seres humanos comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Y qué significa esto? Léanlo. Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Dice el versículo 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. La salvación viene en invocar el único nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. El nombre de Jehová, de Jesús. El único en el cual hay salvación. Fuera de él no hay salvación. Y para ser salvo hay que invocar el nombre de Jehová. Es decir, la iglesia verdadera se continúa a través de Set y de Enos, la descendencia. Y de esa descendencia viene Noé, porque Noé es el 10º descendiente de Adán, en la 10ª generación. Está Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalael, luego está Jared, luego está Enoc, luego está Matusalem, Lamec y Noé. Ahí están las 10 generaciones, se las repito otra vez. Adán, Set, Enos, el hijo de Set, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, el 7º desde Adán, Matusalén, el hijo de Enoc, Lamec, el papá de Noé. 10 generaciones. Y de ahí viene la línea de los que adoran al Dios verdadero. El remanente fiel se mantiene a través de este linaje. Y con Noé se mantiene la simiente. Y de Noé sigue con Abraham. ¿Sabían ustedes que Abraham tenía 300 años cuando murió Noé? Es decir, Abraham conoció personalmente a su tatarabuelo. Fueron contemporáneos, vivieron en la misma época y de ahí se sigue el remanente, la simiente verdadera. Y todo el que invoca el nombre de Jehová será salvo. Y por supuesto, si se fijan al pie de la página de Joel 2:32, dice
Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y ahí tiene una letrita. Y esa letrita nos manda a Romanos 10:13. Y si buscamos en Romanos 10:13, era el texto que estábamos leyendo hace un rato en Romanos, que Dios se mantiene un remanente fiel. Dice así, Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El mismo pasaje. Quiere decir que la religión del Dios verdadero es invocar, es clamar al nombre del único Dios verdadero, Jehová. No hay otro Dios fuera de Él. Y Él es el único que puede salvar. Léanlo, por favor, en el libro de Isaías. En el libro de Isaías. Dice así. Isaías capítulo 44. Versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y en Isaías capítulo 45 dice en el versículo 21, proclamadlo, hacedlos acercarse, entren en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Versículo 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento. De mi boca salió la palabra injusticia y no puede ser revocada. ¿Y cuál es la palabra que Dios juró y no la puede cambiar? Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, de Jehová, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se levantan serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. ¿Y en quién somos justificados? Sino en aquel ante el cual se dobla toda rodilla. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Aquí dice, en Jehová será justificada toda la descendencia, la simiente de Israel. Y ahora en el libro de Filipenses en el capítulo 2, dice así, escuchen, porque es bien impresionante. Cristo Jesús, versículo 6, el cual, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pregunto, ¿hay un nombre más alto que el nombre que recibió Cristo? No, es sobre todo nombre, para que en el nombre, versículo 10, de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo mismo que dice Isaías, a mí, dice Jehová, se doblará toda rodilla. Y aquí dice que ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es Jehová, que Jesucristo es el único Dios verdadero. Esa es la religión del remanente. Esa es la religión verdadera, que tiene a Cristo como única fuente de salvación, y fuera de él no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bueno, vamos a ir terminando aquí en esta noche, pero hemos visto el concepto del remanente que se mantiene fiel al único Dios verdadero. Podemos seguir viendo la historia del remanente a lo largo de los siglos. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel apostata al pie del monte Sinaí y adoran al becerro de oro, ¿cuál fue el remanente que Dios se reservó? ¿Están despiertos todavía? ¿La tribu de qué? De Leví. Los únicos que no adoraron al becerro de oro, la tribu de Leví. Ese fue el remanente que Dios se reservó. Y el pueblo de Israel se rebeló contra Dios de tal manera que Dios los mandó de vuelta al desierto por 40 años. Y dijo, ninguno va a entrar en la tierra prometida, salvo Josué y Caleb. En este caso el remanente fueron solo 2 que quedaron fieles, porque los demás se rebelaron. ¿Se acuerdan de los 12 espías que blasfemaron contra Dios? Y los únicos 2 que creyeron y tuvieron fe fueron Josué y Caleb, el remanente fiel. Otra vez, en las épocas de Elías, todos apostataron. Elías pensó que estaba solo, pero Dios le dijo, no, hay 7,000 que no han doblado su rodilla delante de Baal. Cuando van al cautiverio babilónico, de más de 1,5 millones de personas que fueron llevadas al cautiverio y estuvieron 70 años y se multiplicaron en Babilonia, los que regresaron fueron bien poquitos comparados a los que se habían ido. Menos de 50,000 personas volvieron. Y ese fue el remanente. En la época de Cristo, ¿cuál fue el remanente? La nación judía apostató. Mataron a los profetas, persiguieron a los que le fueron enviados y finalmente les envió a su hijo. ¿Y qué hicieron con el hijo? Lo mataron. ¿Cuántos quedaron fieles de toda la nación de Israel que era el pueblo escogido? Los 12 apóstoles, los 120 que se reunieron en el aposento alto y recibieron el Espíritu Santo. Y cuando Pedro predica el sermón el día de Pentecostés, se bautizan 3,000 almas. Ese fue el remanente de toda la nación de Israel. Y con esa semilla, Dios comienza de nuevo con los que creyeron en Jesús. Y esa es la iglesia del Nuevo Testamento. Y mañana vamos a estudiar acerca de esa iglesia. Pero ¿saben ustedes que también cuando la iglesia apostató en los días de Constantino el Grande, que apostataron con la idolatría, con la religión pagana y se mezclaron, Dios se mantuvo un remanente fiel, que fue perseguido? Cuando las iglesias protestantes apostataron, porque la iglesia católica fue la primera que se mezcló con el paganismo, pero Dios mantuvo un remanente fiel. Cuando las iglesias protestantes apostataron, rechazando el mensaje del primer ángel, Dios se mantuvo un remanente fiel. ¿Y saben después del chasco cuántas personas quedaron?
La iglesia adventista se organiza después del chasco, unos años más adelante, después de haber habido más de 300.000 creyentes en el advenimiento de Cristo. En 1844, 20 años más tarde, quedaban solo 3.000. Se organizan con 3.000. Los 3.000 fieles que quedaron de la nación de Israel. Increíble cómo se repite la historia. Pero ¿saben ustedes que también nosotros sabemos que va a venir un remanente fiel en este tiempo del fin? Dios tiene una iglesia. Mañana vamos a ver las características de esa iglesia. Muchos le llaman a la iglesia entera el remanente, la iglesia remanente. Pero Dios se va a mantener un remanente fiel dentro de la iglesia adventista. Porque saben ustedes que no todos los que estamos en la iglesia adventista somos del remanente fiel. Y no todos los que se van a salvar del remanente fiel están en la iglesia adventista. También Dios va a sacar un remanente de todas las demás iglesias. ¿Sabían ustedes que Dios tiene hijos suyos en todas las iglesias? Algunos les han enseñado doctrinas falsas, pero ellos están buscando al Dios verdadero y Dios los va a guiar. Y van a ser el remanente, los obreros de la hora undécima que van a salir y se van a unir con el remanente de la iglesia adventista. Les voy a decir algo que los va a sorprender. ¿Saben ustedes que la gran mayoría de los verdaderos hijos de Dios están en las iglesias que componen Babilonia? En las iglesias protestantes que guardan el domingo y en la iglesia católica está la mayoría del pueblo de Dios. Se los voy a leer mañana. Se los voy a leer. En la iglesia adventista, y esto es muy triste lo que voy a decir, la mensajera del Señor dice que no hay 1 en 20 que si Cristo viniera hoy se salvaría. No hay 1 en 20. ¿Saben cuánto es eso? Miren, si contamos aquí, ¿cuántos estaríamos listos para la venida del Señor? Si no hay 1 en 20. Pero Dios se reserva un remanente fiel. Escuchen esta cita. Y con esto voy a concluir en esta noche. Dice en el libro Profetas y Reyes, en la página 431, y nomás voy a leer algunos parrafitos. La cita completa está desde la página 431 a la 435, y se titula El remanente fiel, y dice así: el remanente fiel será puesto en el tiempo del fin, en una grave prueba y angustia. El gran tiempo de angustia, la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús sentirán la ira del dragón y su hueste. Satanás considera a los habitantes del mundo súbditos suyos. Ha obtenido el dominio de muchos cristianos profesos. Pero allí está este pequeño grupo que se resiste a su supremacía y no obedece a Satanás. Si él pudiese, lo borraría de la tierra y así su triunfo sería completo. Así como influyó en las naciones paganas para que destruyesen a Israel, pronto incitará a las potestades malignas de la tierra, unidas con los hombres malos, para que destruyan al pueblo de Dios, al remanente final.
se requerirá de los hombres que rindan obediencia a los edictos humanos en violación a la ley divina. Los asaltos de Satanás son vigorosos, sus engaños terribles, pero el ojo del Señor está sobre sus hijos. La aflicción de estos va a ser muy grande. Las llamas parecen estar a punto de consumirlos, pero Jesús los sacará como oro probado en el fuego. Su índole terrenal debe ser eliminada para que la imagen de Cristo pueda reflejarse perfectamente. Puede parecer a veces que el Señor se olvida de su iglesia fiel en esta tierra y no mira el daño que le están haciendo sus enemigos. Pero Dios no se ha olvidado, como cantamos hoy al principio. Yo no me olvido de ti. Nada hay en este mundo que su corazón aprecie más que su pueblo remanente. El remanente despreciado quedará finalmente vestido de gloriosos atavíos que nunca han de ser ya contaminados por las corrupciones de este mundo. Sus nombres permanecerán en el libro de la vida del Cordero, registrados entre los fieles de todos los siglos, porque son los fieles de todos los siglos los que constituyen la iglesia verdadera. Han resistido los lazos del engañador, no han sido apartados de su lealtad por el rugido del dragón. Tienen ahora eterna y segura protección contra los maleficios del tentador. Alabado sea el nombre del Señor. Dios va a tener un remanente fiel. Yo quiero ser parte de ese remanente. Yo quiero que Dios me mantenga fiel. Pero hermanos, si ahora que nadie nos está persiguiendo y que no anda Caín atrás de nosotros para matar a su hermano, porque va a venir el día cuando nuestros propios hermanos de la iglesia nos van a entregar a la muerte. Ustedes saben eso, ¿verdad? Está escrito, las palabras del Señor Jesús. El hermano entregará la muerte al hermano. Los padres traicionarán a sus hijos y los hijos entregarán a sus padres. Cuando venga eso, va a ser bien difícil. Pero si todavía, que aún no ha venido, ahora que nos meten un poquito de presión, tienes que venir a trabajar el sábado por la tarde, si no te echo del trabajo. Pues no puedo perder mi trabajo. Y cedemos a la presión. ¿Cómo va a ser cuando nuestra vida dependa de ceder? Y si no nos amenazan quitarnos la vida. Si ahora que nadie nos está matando ni nos está persiguiendo, somos tan fáciles de ceder a las presiones de este mundo, ¿qué será cuando venga la hora de prueba? Dice el profeta Jeremías, si cuando corriste con los de a pie te cansaron, ¿qué será cuando corras con los de a caballo? Si cuando el Jordán estaba playo y bajito, te andabas ahogando, ¿qué será cuando el agua te llegue a la nariz? Es decir, si ahora no somos leales a Dios y cualquier pruebita nos hace sacudir, ¡ay! ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues no me queda otra. Y cedemos. ¿Cómo va a ser cuando venga la hora de la prueba final? Porque viene una hora de prueba
y todos los habitantes de este mundo seremos probados. Cuando el diablo se llena de ira contra la mujer y se va a hacer guerra contra el remanente de la descendencia de la mujer. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Yo te invito en esta hora que te pongas de parte de Cristo y que le digas, Señor, no hay en mí poder para mantenerme fiel porque soy débil, pero quiero aferrarme a tu mano, quiero confiar en ti, quiero entregarte mi vida y que tú me ayudes a mantenerme fiel. Dice el apóstol Pablo que el que ha comenzado la buena obra en nosotros no la va a terminar para el día de la salvación. Claro que Dios nos va a mantener fieles, pero nosotros tenemos que poner nuestra vida en las manos de Él. Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Pero el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quieres tú reconsagrar tu vida a Dios en esta hora? ¿Quieres decirle, Señor, venga lo que venga, yo quiero mantenerme leal y fiel, quiero ser parte de tu remanente fiel, de tu verdadero pueblo en esta tierra? ¿Cuántos quieren reconsagrar su vida a Dios en esta hora? ¿Quieres ponerte en pie conmigo y decirle, Señor, yo estoy de parte de tu verdad, yo estoy de parte de tu justicia, yo estoy de parte de Cristo Jesús, yo estoy de parte de tus mandamientos, yo estoy, aunque todos te abandonen, y yo sé que Pedro dijo, Señor, aunque todos te abandonen, yo no te voy a negar, y sin embargo fue el primero. Pero no vamos a decir así, vamos a decir, Señor, débil soy. Mi fuerza eres tú. Eres el único que me puedes dar la victoria. Confío en ti. Me agarro fuertemente de tu mano y quiero que tú me selles para ser parte de tu remanente fiel. Gloria a Dios por esto. Qué bonito es verlos a todos ustedes en pie en esta hora. Quisiera orar para que el Señor haga posible el cumplimiento de esta decisión que hemos tomado. Pero quisiera orar también si hay alguno que aún no ha tomado la decisión más importante de toda su vida, y es sellar su salvación con Cristo Jesús a través del bautismo. Cristo dijo, el que fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Hay alguien aquí que aún no ha tomado ese paso y quiere decir, pastor, al orar, ore por mí, que Dios me ayude a tomar esta decisión tan importante? ¿Quieres levantar tu mano ahí en el lugar donde estás? Si aún no has tomado el paso del bautismo, yo quiero orar por ti especialmente. ¿Alguien que aún no ha tomado el paso del bautismo? Amén, el Señor te bendiga. Gloria a Dios por esto. Voy a orar especialmente por ti. ¿Cómo es tu nombre? Irma, voy a orar por Irma. ¿Alguien más que quiere levantar su mano que aún no ha tomado el paso del bautismo? Quizás hay alguien que fue bautizado en el pasado, pero se enfrió, se apartó y ahora quiere ser restituido, quiere ser reiniciado. Amén, el Señor te bendiga, mi hermano. Amén, el Señor te bendiga a ti y a ti y a ti. Bueno, vamos a cantar nuestro himno final y después vamos a orar por Irma y por cada uno de los que levantaron su mano y por todos nosotros, que el Señor nos mantenga fieles. ¿Cómo se llama nuestro himno final? Anhelo ser limpio. Anhelo ser limpio. Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma.
afligida luz. Mis ídolos rompe, los que antes amé. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Oh, mírame desde tu trono de amor, haz mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Jesús, te suplico postrado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des, tu sangre expiatoria la veo por fe. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Ve como paciente te espero aquí, un corazón nuevo pon dentro de mí. Jamás rechazaste al que a ti fue, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Amantísimo Padre y Dios nuestro, gracias porque tú nos has mostrado por tu palabra esa promesa preciosa que tú siempre te guardarás para ti un remanente fiel que se mantenga leal a ti en medio de la apostasía reinante, en medio de otros que tropiezan y caen, en medio de otros que tristemente, Señor, siguen las cosas de este mundo, que no quieren serte leales. Nosotros te decimos de todo corazón, queremos obedecerte a ti, el único Dios verdadero. Queremos confiar en ti para nuestra salvación y no en los hombres ni en una iglesia, sino solamente en ti. En el nombre de Jesucristo te pedimos que recibas a las almas que hoy han tomado la decisión de prepararse para unirse con tu pueblo que guarda tus mandamientos. Bendice a todas las visitas que tenemos en nuestro medio. En forma muy especial te pedimos por Irma, Señor. Ella tomó esta decisión de prepararse, de entregar su vida a ti. Tú conoces su entrar, su salir. Te pido que tu Espíritu Santo la guíe. También tú conoces a cada uno de aquellos que levantaron su mano, que quieren reconciliarse plenamente contigo.
Señor, queremos mantenernos fieles en la hora de prueba que se acerca. Y para esto necesitamos aprender a confiar en ti en cada paso de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a mantenernos agarrados firmemente de la mano poderosa de nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Despídenos con tu bendición en esta hora y tráenos en las horas de la mañana para seguir alabando tu nombre y escuchando el resto de estos temas tan importantes que nos preparan para este tiempo que se avecina. Te pido, Señor, por aquellos que nos ven a través de la pantalla, donde quiera que estén, que tu bendición les alcance. Y aquellos que hoy también tomaron la decisión, aunque nosotros no les vimos, pero allí en el lugar donde están en su corazón dijeron, Señor, quiero mantenerme fiel a ti, venga lo que venga. Te pido que tú extiendas tu mano y tomes esa mano débil dentro de tu mano fuerte y poderosa para que no tropecemos y caigamos. Despídenos con tu bendición, danos un descanso reparador en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén, Señor. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.